Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En esta edición de este martes, desde que nos reincorporamos a nuestra programación habitual, a nuestros contenidos habituales, saben que estamos haciendo una especial hincapié, una especial parada en todos los sentimientos, en todas las emociones, en todas esas situaciones que hemos vivido toda la sociedad española y también todo el mundo. Y hoy queremos hablar de la pérdida, del duelo, porque si de algo se ha hablado en las últimas semanas, de esa sensación de tristeza, de pérdida, de duelo que tantas personas han experimentado por la pérdida de seres queridos o por otras pérdidas, por otras añoranzas que quizás el confinamiento ha sacado a la luz. En nuestra primera parte del programa vamos a hablar con José Carlos Bermejo. Él es el religioso Camilo, y si en España y en otros lugares del mundo se habla de duelo, necesariamente hay que hablar de José Carlos Bermejo. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ana, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por tu disponibilidad para compartir estos minutos con los telespectadores de Enfoque. José Carlos, has estado, podemos decirlo, al otro lado de la cama, porque has sido enfermo de COVID, te estás recuperando. ¿Qué has aprendido de esas semanas postrado en la cama y siendo cuidado más que cuidador? Bueno, estar en la horizontal, in firmus, es siempre una cátedra, es una escuela donde se pueden extraer numerosas enseñanzas éticas. La primera es que uno se da cuenta de la grandísima fragilidad que define la condición humana, ¿no? Yo soy muy frágil. Mientras estamos en la cotidianidad, quizás estamos más despistados, pero vivo también porque me ayudan a vivir. Sobrevivo porque me quieren. Si no me quisieran, solo con la tecnología para recuperar la salud perdida sería insuficiente. Esta situación que nos ha dejado también en el aislamiento, no solo necesitábamos diagnósticos y posibles tratamientos, sino también afectos y una expresión muy especial, en cierto sentido nueva, de los afectos para agarrarnos y seguir cultivando la esperanza y salir de esta situación. Ha sido duro, no solo el primer capítulo con su complicación respiratoria, sino el segundo que me afectaba las piernas, dificultad para deambular y otros muchos síntomas, porque ha habido una colección grande de síntomas que han hecho que, en fin, que se extendiese, ya van 2 meses y medio. Creo que podemos aprender a valorar lo pequeño y a vivir mucho más en actitud de acción de gracias. Yo llevo 90 y tantos días dando gracias por la noche y compartiéndolo, ahora ya con miles de personas, con una pequeña oración, no para pedir la salud, sino para dar gracias por la vida de hoy y por tantos aspectos que podemos disfrutar y que podemos ser quizás un poco más conscientes con ocasión de la fragilidad, de la vulnerabilidad en forma de enfermedad. Uh-huh. José Carlos, durante estos meses se ha hablado mucho de duelo, de pérdida. ¿Estamos ante otro tipo de duelo? ¿Estamos experimentando un duelo que hasta ahora no se había conocido? Bueno, afortunadamente en las últimas décadas estamos explorando este dinamismo de elaborar el dolor que se produce con las pérdidas de seres queridos y otras pérdidas de una manera cada vez más profesional. Desde diferentes entradas de la psicología, de la espiritualidad, nos vamos dando cuenta de que es importante estudiar este fenómeno, acompañarlo con mucha ternura, pero también profesionalmente cuando se complica. En esta situación ha habido algunos aspectos que han aumentado la vulnerabilidad a la complicación del duelo, porque no hemos podido ser acompañados y porque las personas que han fallecido, miles, porque después la casa se ha convertido en un tanatorio, no había posibilidad más que reducido la mínima expresión de abrazarse, de expresarse que queremos sostener al otro, de decir una palabra o media y de recoger las lágrimas del otro en nuestro hombro. Este duelo, en parte ya la conocíamos, solo que eran algunos pobres inmigrantes los que vivían sus duelos en estas circunstancias. Fallecía un ser querido al otro lado del Atlántico y no estaban presentes y no le habían podido acompañar. Y si te descuidas, habían tenido que enviar dinero para los procesos de enterramiento o de incineración. Y teníamos ahí un grupo de personas
que estaban viviendo un tipo de duelo como ahora nos está tocando vivir a muchas personas en nuestro país. También hay un aspecto yo lo he vivido en primera persona, que es, mientras estamos enfermos nos imaginamos que nos morimos si va mal. Yo me he imaginado también pues, que fuera mal y qué sería de mis hermanas, mis hermanos, mis compañeros, la gente que me quiere. ¿Qué sería en estas circunstancias en las que ni siquiera se habrían podido abrazar, consolar, celebrar la ausencia de los ritos? Es una novedad que tiene un impacto impresionante, porque los ritos contribuyen a la humanización, a la socialización, además de a conectar en clave de oración, normalmente pues con lo sagrado, ¿no? Estos aspectos pueden ser elementos que compliquen el proceso del duelo y que requieran una mayor intervención de especialistas. Esperemos que los haya en los próximos meses disponibles para que no se conviertan en más complicados y en patológicos estos duelos. Sí, por esto mismo que decías, tenemos que generar nuevas estrategias para asimilar este duelo. ¿Está España suficientemente dotada de profesionales para ayudar a estas personas, que no todo el mundo, pero algunas de ellas van a necesitar ayuda? España cuenta con más de 30 centros de escucha. Después del primero, puedo decir que soy el fundador del primero, y es del año 97, y ahora hay unos cuantos en Madrid y unos cuantos repartidos en otras ciudades. No son suficientes. Y acompañar en los duelos complicados o patológicos es una tarea que requiere una profesionalidad, una expertía particular, ¿no? Para no hacer más daño del que ya la persona, del sufrimiento que la persona ya tiene, ¿no? Hay muchos riesgos en el acompañamiento psicológico y espiritual a las personas en situación de duelo complicado. Por tanto, es necesario que profesionales de la salud, de los servicios sociales, de la psicología, de la atención espiritual, se hagan expertos en intervención en duelo complicado. No todos tenemos que tener la misma expertía. En los profesionales de la salud debería haber un primer nivel de expertía para ser capaces de detectar cuando estamos ante un duelo complicado y saber derivar. Luego debería haber expertos, y dentro del conjunto de expertos debería haber también pues, expertos en duelo y niños, por ejemplo, ¿no? O duelo y suicidio, que además del problemón que tenemos en España con los 3.900 suicidios al año y las personas que dejan en tanto sufrimiento y con tanto sentimiento de culpa, pues está por ver qué va a pasar en el ánimo de muchas personas que vivirán crisis muy intensas por haber atravesado no solo situaciones de confinamiento, sino también el gran impacto económico que deja algunas personas en situaciones de desánimo, desmotivación, de sinsentido y rupturas, y tenemos que ver y promover una mayor especialización en la intervención en duelo. José Carlos, ¿en qué momento hay que recurrir a un profesional en una situación en la que alguien ha tenido la pérdida de un familiar y ve que no remonta? Y una segunda pregunta unida a esto, ¿la sociedad también va a tener que hacer una estrategia para recuperación del duelo? ¿Hay un duelo de la sociedad? Sí, es necesario identificar síntomas. En particular, si uno ve que no duerme, dormir es fundamental para poder llorar durante el día. Por la noche hay que dormir para poder llorar y quejarse, lamentarse, compartir durante el día. Si uno ve que no duerme, tiene que pedir ayuda. Si uno ve que no consigue hacer las actividades de la vida cotidiana, que no está limpiando la casa, que no está viendo a sus familiares porque no quiere saber nada de nadie, hay que tener el coraje de pedir ayuda de diferentes maneras. Puede ser ayuda a las personas, a los familiares, sacar el SOS, ayuda para leer y encontrar cosas que permitan sentirse comprendido, ¿no? Recursos específicos, páginas donde hay recursos en la red, pequeños vídeos que nos pueden hablar de cómo es la esperanza y cómo podemos elaborar, cuáles son las tareas que tenemos que hacer y cuándo, en relación al proceso personal de elaboración del dolor por la pérdida. Hay una tarea también comunitaria, efectivamente. La sociedad tiene cosas que hacer. No podemos decir, bueno, pues pasó y olvidarlo y ya está superado. A lo mejor está superada pues el pico de la difusión de la pandemia, en este pico, ¿no? Y en nuestras coordenadas. Pero ciertamente tenemos que hacer ritos de reparación.
hay muchas personas que no han podido celebrar, y celebrar es muy importante. Es rendir homenaje, es entrar en contacto con lo sagrado, es cultivar la dimensión social de la experiencia del duelo, que no es solo íntima. Esto que no hemos podido hacer o que lo hemos hecho de manera virtual, acabo de terminar un libro sobre duelo digital, hemos hecho muchas cosas a nivel digital, vamos a tener que recuperarlo en presencial. Nos tenemos que abrazar, tenemos que decir unas palabras de nuestro ser querido, tenemos que elevar a Dios en los creyentes algunas plegarias, tenemos que simbolizar la presencia del cuerpo o con las cenizas o con una fotografía, pero socializar lo que hemos tenido que hacer en la intimidad y en una socialización digital que tiene sus virtualidades, nunca mejor dicho, pero que tiene también sus límites. Por lo tanto, hay una tarea de reparación prevista que tenemos que liderar los pastores de los ritos, los líderes de opinión, los pensadores, quien es capaz los responsables de las coordinaciones de las familias, para recuperar esto que se nos ha podido, que ha estado prohibido por razones de salud comunitaria y que puede contribuir de lo contrario a una deshumanización de la sociedad y puede dejar daño en los individuos dolidos. En ese contexto de la sociedad, sabes que hay un debate abierto, quizás más ampliamente en las últimas semanas, sobre la actuación que han tenido la administración y los medios de comunicación a la hora de no mostrar imágenes con muertos, con féretros, con ataúdes, imágenes de dolor. ¿Eso contribuye a que llevemos mejor el duelo o al contrario es un elemento que puede atizar ese duelo? Bueno, realmente es un aspecto muy complejo. Hemos estado viviendo una cierta pornografía de la muerte, se llama así en ciertos análisis sociológicos, ¿no? Esas cámaras que buscan la herida o la situación más cruel, que debería quizás ser reservada exclusivamente para la intimidad o para la investigación, para presentarla en primer plano, ¿no? Hay que tener en cuenta que los receptores de la información de ciertos medios son múltiples. También escucha el que está muy enfermo, la televisión en el hospital. También escucha a quien está muy solo y tiene enfermedades crónicas en su casa. Estos son también televidentes, ¿no? Y hay que estar muy atento en el cuidado de la información. Yo, por ejemplo, cuando el primer día que estuve en la habitación en el hospital, le pedí a mi compañero de habitación que si era posible apagáramos la televisión, porque ciertamente todo lo que se decía eran con imágenes de cuidados intensivos, era la imagen predominante, ¿no? Y de vez en cuando algunos féretros, ¿no? Pero naturalmente eran historias de relevancia por lo mal que estaba yendo y por la gravedad de la situación. Para quien está viendo cómo el virus se le está replicando en su interior y que el de al lado está todavía peor y se fatiga y se lo van a tener que llevar a cuidados intensivos, porque ahí también hay televisiones, ¿no?, en los hospitales, pues quizás hay una dimensión ética en la gestión de la imagen que debe tener presente que están escuchando todas estas personas. El sensacionalismo puede servir en algún momento para aumentar la adherencia a ciertas conductas, pero creo que no hay que hacer una gran exhibición de los restos humanos más que la que ayude a las personas a tener evidencias, ¿no? Y a que la información que se da es veraz y se verifica también por la imagen. Uh-huh. Nos decías de tu experiencia como ingresado en un hospital y también quería hablar de vuestra experiencia, los religiosos Camilos. No solamente estáis presentes en hospitales, sino también en residencias de ancianos. Nuestros mayores han sido las grandes víctimas de esta pandemia y ellos también han vivido su particular duelo, no por aquellos compañeros de residencia que han fallecido, sino por ese aislamiento, esa ausencia de abrazos, de contacto con sus familiares. ¿Cómo ha sido el abordaje en estos meses de confinamiento en vuestras residencias con los mayores? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo habéis intentado que esas pérdidas, esas añoranzas no dejaran demasiada mella en nuestros mayores? Bueno, ha sido muy duro, Ana, realmente. Los últimos días de marzo y
el mes de abril ha sido muy duro, ver cómo algunos días fallecían 2 o más personas en el propio centro, aunque en el nuestro estamos acostumbrados porque el año pasado fallecieron más de 500 personas en nuestro centro, dado que también hay una unidad de cuidados paliativos. Ha sido muy duro. Los primeros días de que el virus se replicaba con una virulencia impresionante y que se prohibían todo tipo de contactos con los voluntarios, con las familias, y que aquí se respiraba una especie de sábado santo. Yo entraba y decía, como el sábado santo, que por la mañana no hay nadie, ¿no? Están todos, hay un silencio aplastante, en muchos sentidos, como un sábado santo en muchos sentidos. Aquí no habla ni Dios en sentido teológico, se podría decir, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado compensar, dar todo, dar todo. Yo recuerdo de haber circulado por las unidades antes de enfermar con mi compañero que toca la flauta y que hace poco que ha venido de la India, para entretener, motivar, dar un poco de alegría, y ha sido muy hermoso ver cómo él tocaba la flauta y algún auxiliar se ponía a bailar a su estilo en sintonía con la melodía. Otro compañero toca el piano, en una planta tenemos el piano y hemos ido varias veces al día a poner un poco de animación, porque de lo contrario pues podíamos morir de tristeza y de depresión. Hemos utilizado mucho las tablets, hemos buscado más, los teléfonos móviles, que ha sido muy bueno, es un recurso muy bueno, y también a veces mediando, los propios profesionales interpretando y mandando mensajes, pues está así, y para construir el máximo encuentro posible dentro de los límites de la distancia física. Ha sido muy hermoso cómo los profesionales del cuidado han sacado sus capacidades. Hay personas que no han rezado nunca, y estando nunca, en años últimos, y estando al final de la vida de las personas a las que cuidan, se han puesto a rezar con la mano cogida, porque allí, si no, no había otra cosa que pusiese una dimensión de misterio sagrada, de conexión, y no había familia. Ha habido, los nuestros en concreto, pues después de estar en una unidad de vigilancia intensiva que arbitramos en un grandísimo salón, tenemos más recursos que la media de las residencias, porque estamos mucho más sanitarizadas en nuestro caso. Pues las personas que estaban en situación de agonía pasaban a la capilla, que era otra sala habilitada de asistencia y de cuidado. No se podía celebrar culto y se convirtió en una sala específica para las personas que estaban en el tránsito final. Bueno, ver ahí a varias personas con otros profesionales cogiéndoles de la mano a pesar de estar encapuchados y vestidos de arriba abajo para protegerse a sí mismos, ha sido muy entrañable también para levantar acta de que las residencias, y decirlo abiertamente, no han sido solo lugares donde se han percibido algunos límites, sino también lugares donde han emergido magos y artistas que han generado procesos de humanización preciosos para acompañar en algo que en muy buena medida era inevitable, que era, llegado el huracán, pues las hojas más secas y más frágiles, con más razón, se van a caer, más allá de dónde tienen que caer y cuáles son las políticas sanitarias, ¿no? Pero este aspecto, hay una dimensión de la naturaleza muy fácilmente aceptable, que es, pues, los más frágiles están más a tiro de la amenaza del huracán. Ha sido un verdadero huracán. José Carlos, ¿y a los cuidadores quién les cuida, no? Porque todos tenemos en mente a enfermeros, sanitarios, médicos, celadores, auxiliares de geriatría, que han estado trabajando día tras día, noche tras noche, y ellos sí que han sido testigos de ese huracán, como muy bien lo has descrito. Son personas. ¿Quién les ha cuidado? ¿Quién les tiene que cuidar? ¿Dónde van a encontrar o dónde han encontrado un hombro donde bueno, pues descargar tantas emociones? Bueno, yo puedo decir algunas experiencias para mí muy bonitas. Antes de enfermar y después también a través del teléfono y otros medios, pues yo me dediqué más que nunca a ir por los pasillos haciendo el gesto de mucho ánimo, y miradas cómplices que nos intentábamos reforzar. En nuestra casa, nuestra vivienda religiosa que está al lado del edificio de la residencia, tenemos una pequeña hospedería. Bueno, pues aquí se han quedado a vivir 18 personas para no ir a sus casas donde también tienen dificultades. Y les hemos cuidado los religiosos hasta que hemos enfermado.
porque también muchos de nuestros compañeros han enfermado. Han enfermado 3 médicos, han enfermado 3 enfermeros, han enfermado auxiliares que estaban en la casa religiosa viviendo con nosotros bajo el mismo techo durante la fase más crítica. Y bueno, pues ya sabemos cuando uno enferma, encerradito en su habitación y desayuno, comida y cena y sábanas limpias y cosas que necesitas, pero sin salir de la celda para proteger a los demás. Bueno, este ha sido un modo muy bonito de mostrarnos que estamos para cuidarnos, no solo para cuidar a los mayores, sino para cuidarnos como compañeros y también así cuidar a nuestras familias, porque algunos se han quedado para no volver a su casa donde había una persona mayor o donde su mujer o su marido tenía otras patologías. Nos hemos intentado transmitir muchos ánimos entre nosotros. Hemos llorado mucho, juntos y separados. Ahora estamos escribiendo todos nuestro testimonio y todos confesamos la verdad, que nos retirábamos cuando no podíamos más y se nos rompía el cántaro porque era muy duro lo que estábamos viendo y lo que estábamos viviendo. Nos hemos consolado y nos hemos hecho fuertes también entre nosotros. Y bueno, esta oración que yo he empezado a hacer hace 93 días, de 1 minuto y medio a las 10 de la noche, y que ahora llega a miles de personas en varios continentes, pues es un modo de hacernos solidarios. Estamos mal, vamos a conectarnos en ese minutillo y medio de oración de acción de gracias, una oración que no es de petición o de lamentación, que sería legítima también, sino gracias por lo que tenemos hoy, que ya es bastante estar vivos al caer el día y poder decirnos algo. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por este testimonio en primera persona, pero también en singular, pero también en primera persona del plural de todos aquellos que habéis estado allí, en el centro tuyo, en el centro de los Camilos, y nos vamos a quedar con esas ideas que nos has dicho, ¿no? En determinado momento, cuando vemos que no somos capaces solos, hay que pedir ayuda a los profesionales. Están los centros de escucha de los Camilos repartidos por toda España, también hay recursos en internet, esa presencia de la familia, de los amigos, como he dicho, de los profesionales, y sobre todo también asumir que yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que solos no podemos, que tenemos que ir siempre unos con otros, cuidar unos de otros y acompañarnos unos por otros. Muchísimas gracias, José Carlos. Estaremos muy pendientes de esa oración y de todo aquello que estáis publicando, y esperamos también ese libro sobre esas reflexiones de estos días de pandemia. Muchísimas gracias, José Carlos. Buenas noches. Gracias, con mucho cariño. Continuamos aquí en Enfoque y nos quedamos con esa reflexión y esas indicaciones de José Carlos Bermejo sobre cómo en los centros asistidos por los religiosos Camilos, pues han llevado esta pandemia, cómo han trabajado con los mayores, con los profesionales y con sus familias. Y aterrizamos en Castilla-La Mancha. ACESCAN es la entidad que acoge a casi 100 residencias de ancianos de nuestra comunidad autónoma, con más de 7.000 plazas de residentes y con la responsabilidad de ser el facilitador de 3.000 puestos de trabajo. Conversamos con María de los Ángeles Sánchez, secretaria general de ACESCAN. María de los Ángeles, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por atender esta llamada de Enfoque. María de los Ángeles, lo habéis pasado muy mal, habéis sido protagonistas muy a vuestro pesar, no vosotros solos, vosotros como entidades gestoras de las residencias de ancianos, los trabajadores, los mayores, las familias de los residentes, hemos sido protagonistas de una información que en muchos casos ha sido un tanto desalmada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Bueno, pues no nos queda otro camino, otra vía que mirar hacia el futuro. Estamos ahora mismo trabajando para volver también nosotros a una nueva normalidad. No podemos seguir trabajando con la vista puesta en el pasado, aunque sea en el más reciente, porque eso ni nos ayudaría a los profesionales, ni desde luego ayudaría en el trabajo que hay que hacer a diario con las personas a las que nos está encomendado su cuidado. Lo estamos haciendo pues con un grupo de profesionales que, más que héroes, como se está llamando últimamente, o guerreros o guerreras, a nosotros nos gusta más sentirnos
como personas comprometidas. Somos personas comprometidas que de forma profesional, creo que muy rigurosa y si se me permite la expresión, con una entrega extraordinaria, pues están cuidando a otras personas siempre en situación de vulnerabilidad, pero en estos últimos momentos aún más expuestos y más vulnerables. Y lo estamos haciendo con profesionales, desde los directores de centros residenciales que han tenido que asumir unas responsabilidades nuevas, una forma de trabajo totalmente desconocida, con técnicos de intervención funcional que se están dejando lo mejor de ellos mismos, cuidando en situaciones de aislamiento o de sectorización de centros para intentar que nuestros mayores no pierdan sus capacidades funcionales, cognitivas. Lo estamos haciendo con auxiliares de atención directa que se están dejando el alma en seguir cuidando, en seguir haciéndolo con una sonrisa, en dar a nivel profesional y humano lo mejor que tienen, con personal de limpieza, que sus funciones van más allá de las tareas propias de limpieza, en estos momentos aún mucho más exigentes, mucho más exhaustivas, y también lo estamos haciendo con auxiliares de ayuda a domicilio que donde están atendiendo a cuidar están siendo verdaderos ángeles vestidos de blanco que van a las casas a atender y que lo están haciendo también en todas las residencias. Con este material humano es con el que estamos afrontando estos nuevos momentos. ¿Qué es lo que más? No te voy a preguntar cuál ha sido el peor momento, pero sí te voy a preguntar qué es lo que más os ha dolido de todo lo que se ha hablado y se sigue hablando. Bueno, yo creo que lo que más nos ha dolido a todos es que en los peores momentos, sin entrar a más detalle, pero en los peores momentos escuchábamos hablar de las residencias de una manera totalmente criminalizada, pero más que criminalizada, yo creo que de manera totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Todos hemos sido frutos de una situación para la que no había ningún estudio, ninguna situación anterior con la que compararla, y hemos cogido la situación en el minuto 1, nos hemos puesto el uniforme nuevo y hemos tirado para adelante. Quizá eso es lo que más ha podido doler, esas opiniones que se vertían sobre recursos que en la mayoría de los casos se desconoce totalmente por parte de quien emitía esas opiniones. Quizá eso y no otra cosa. Bueno, vamos a hablar de presente, María Ángeles. ¿En qué momento están ahora mismo? Porque, por ejemplo, Castilla-La Mancha ha comenzado esta semana a estar todas las 5 provincias en fase 3. En otras comunidades autónomas, por ejemplo, en fase 2 ya hubo una apertura de las residencias para los familiares. ¿En qué momento están las residencias, por ejemplo, las que dependen, las que están asociadas en ACESCAN, en Castilla-La Mancha? Porque estáis presentes en las cinco provincias. ¿En qué momento estamos? Bueno, yo creo que las residencias están exactamente en la misma fase, tanto las que están integradas en nuestra asociación como en otros sectores, inclusive las públicas. Y es a la espera de que nuestro gobierno autonómico normativice en qué momento se va a dar un paso más hacia otra fase, en qué momento se van a permitir las visitas de familiares, en qué momento se va a permitir ir ocupando plazas residenciales vacías. Aún no sabemos, no pensamos que no ha de tardar mucho en que tengamos más información. Pero en este momento la situación real, por mucho que se pueda comparar con otras comunidades o con otros territorios, es que yo diría que estamos en fase 0 todavía. Pero vosotros no habéis parado, no solamente atendiendo a los mayores, sino además implementando todas esas medidas que, como tú bien decías, y recordaba yo las palabras de la presidenta del Colegio de Médicos, Nati Laín, que estuvo aquí en este estudio, en este plató, y nos decía, íbamos los médicos aprendiendo sobre la marcha en las primeras semanas. Yo creo que a las residencias les ha pasado lo mismo, a los profesionales. ¿Qué es lo que ya habéis hecho de todo lo que habéis aprendido en estos meses? Bueno, yo creo que lo que hemos hecho ha sido asumir las directrices que nos llegaban de la autoridad sanitaria,
asumirlas, cumplirlas escrupulosamente e integrarlas en el modelo de atención nuestro. Entonces, eso es lo que hemos hecho, yo te diría que hasta sin saber qué era lo que estábamos haciendo. O sea, hemos cogido todas las normativas, todas las directrices que nos llegaban y desde el minuto 1 se ha trabajado dentro de estas nuevas directrices, observándolas escrupulosamente y cumpliéndolas a rajatabla. Y esto lo hemos integrado en el modelo de atención nuestro, que es un modelo que se basa en el respeto humanizante, en el cuidado. Seguimos cuidando, no curamos porque no somos hospitales, somos centros residenciales y hemos metido todas estas nuevas normas, todas estas nuevas directrices dentro de lo que es nuestro modelo de atención y así es como estamos trabajando. Modelo, por otra parte, Ana, que si me permites, creemos que es un modelo del todo válido, que tendrá que ser fortalecido, no me cabe ninguna duda, tiene que ser fortalecido, pero que es un modelo que se ha venido construyendo en Castilla-La Mancha desde hace más de 30 años, que ha ido superando fases que tienen que ver con modelos de atención muy anteriores, han venido adaptándose a la realidad y a la necesidad de las personas a las que cuidamos y que, como viene siendo habitual en un modelo vivo, porque las personas cambian sus necesidades, cambia la sociedad, pues tendremos que ir integrando estas nuevas cuestiones dentro de lo que viene siendo, como te decía, nuestro modelo de atención. Nosotros, como entidad del tercer sector, nos sentimos comprometidos a cuidar de las personas, personas que por muchas razones se quedan excluidos de otros sistemas, nosotros las integramos, las atendemos, porque nadie puede ser excluido de recibir los cuidados que necesita. Creemos también que se ha demostrado el porqué de la existencia del tercer sector de atención a personas mayores. Lo hemos hecho, me atrevo a decir, con una labor excepcional, en las peores circunstancias de la historia reciente de nuestra humanidad. Nuestro modelo, como te decía antes, también se basa en la solidaridad, en la generosidad, en el compromiso y en cuidar por mí mismo, ofreciendo un trato humanizante y con el valor supremo que representan personas, cuidando a personas y respetando al máximo sus momentos vitales. Pues todo esto lo hemos integrado con las nuevas directrices que nos ha ido llegando y así estamos trabajando. O sea, me imagino ejemplos prácticos. María Ángeles, pues me imagino ya tenéis diseñados los itinerarios, entradas, salidas, los equipos de protección de los trabajadores, de los propios usuarios. Me imagino que también tenéis pues todas las medidas higiénicas que ya se han incorporado a nuestra cotidianidad. Seguro que hay más ejemplos, ¿verdad, María Ángeles? Así es, todo esto que comentas y alguna cosa más está recogido en los planes de contingencia que cada centro tuvo que elaborar desde más o menos el 24 de marzo. En estos planes de contingencia pues quedaba reflejado cómo se iba a sectorizar el centro en función del número o de la situación de tener personas con positivas en COVID o no, el registro de EPIs, la formación a profesionales en el uso de EPIs, los recorridos de entrada y salida de profesionales, los protocolos de cómo se iba a recepcionar las mercancías en la residencia, la gestión de los residuos, todas estas normas de funcionamiento han quedado reflejadas y recogidas en el plan de contingencia. En lo que estamos trabajando ahora, pendiente de lo que nos vaya diciendo la consejería, es en los planes de desescalada, en cómo vamos a proceder ante la visita de familiares, ante la incorporación de nuevos usuarios a las plazas residenciales. Esa es la fase en la que se está trabajando ya bastante adelantada en el plan de desescalada. Habláis de la incorporación de nuevos usuarios, o sea, entiendo que desde que comenzó esta pandemia no se han incorporado nuevos usuarios a los centros, o si lo han hecho, me imagino que será en circunstancias muy excepcionales, pero lo que sí que habéis incorporado es personal.
Efectivamente, ha habido que hacer un incremento en todas las plantillas de los centros porque atender dentro de esta nueva situación en condiciones de aislamiento en muchos casos, sectorizando centros, necesitábamos de dotar de más personal de atención directa a los equipos actuales. Entonces, esta es una situación que ha venido también a facilitar o a posibilitar una mejor atención en aquellas personas a las que estábamos atendiendo y que al mismo tiempo también está abriendo una brecha en una maltrecha economía como es la de los centros residenciales. Estamos teniendo muchas plazas libres, estamos teniendo un incremento de costes tremendo en personal y tremendo en materiales de protección. Entonces, el sector necesita esta incorporación de nuevos residentes por dos motivos. En primer lugar, porque sabemos que hay personas que necesitan optar a los recursos residenciales y eso es lo más importante para nosotros, pero también, y no hay que obviar la realidad, porque los centros, después de 3 meses en estas circunstancias, necesitan tener claro que van a seguir siendo viables económicamente. Entonces, de ahí que nos hace falta esta apertura, pero vuelvo a repetir, en las mejores condiciones de seguridad para las personas que ingresan y para las que ya estamos atendiendo. Esto es necesario. Y también el sector necesita que se habilite una línea de financiación excepcional para poder paliar las gravísimas consecuencias económicas que estamos teniendo como uno de los sectores más golpeados por muchas cosas en esta pandemia. ¿Cómo son las relaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha? Pues fluidas, estamos teniendo relaciones, o sea, reuniones prácticamente cada 10-12 días. Estamos haciéndole llegar nuestras necesidades, nuestra realidad, haciendo también aportaciones para que se valoren si pueden ser tenidas en cuenta dentro de los planes de desescalada, dentro de cualquier protocolo que tenga que habilitarse. Y bueno, las relaciones son de colaboración como lo han sido siempre. Todo necesita de un tiempo que quizá a nosotros se nos antoja largo, pero bueno, estamos intentando o estamos trabajando, estamos colaborando como viene siendo habitual, tanto por parte de la asociación en sus 25 años de historia, como también hay que decirlo por parte de la consejería. Lo que sucede es que la situación de necesidad pues hace que a veces se nos antoje lento. Bueno, ya sabes que los plazos de la administración, aunque haga ese esfuerzo, pues claro, en estas circunstancias pues siempre se te hacen excesivamente largos. María de los Ángeles, ¿y cómo es la relación con las familias que, bueno, pues que siguen esperando que se abra esa puerta? Entendemos que las mejores condiciones para que después de que pasar todo lo que hemos pasado, pues que no, por una imprudencia, se vaya todo al traste. ¿Cómo es la relación de las familias? Porque sí que es verdad que igual que profesores y padres se han conocido un poco más en este tiempo de pandemia, yo creo que también las familias y las residencias se han conocido por lo menos de otra manera. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Nos hemos conocido de otra manera. En esta pregunta a mí no me queda más remedio y lo hago con sumo gusto que entrar en el capítulo de agradecimientos, porque de verdad que con carácter general hemos trabajado con el apoyo y la comprensión de las familias en un momento sumamente complicado para nosotros, pero también para ellos, ¿no? Para los familiares que llevan ya más de 90 días sin ver de manera presencial a los suyos. Nos hemos organizado para que estos contactos se hayan producido de manera virtual, pues con las nuevas tecnologías, que sabemos que entre nada y esto pues es una opción, pero sabemos que todos necesitamos de ese calor, de esa presencia y de ver el gesto y de ver y de tocar y ver cómo estamos. Pero en ese aspecto sí que hay que agradecer
y felicitar a las familias porque ellos también han estado a la altura de las circunstancias y hemos gozado de su apoyo y de su compromiso y de su ánimo, que ha sido muy importante. Entonces, han sido en estos momentos unos aliados fundamentales para mantener cierta tranquilidad en nuestro día a día. Si el ánimo no ha sufrido ningún menoscabo, ha sido en gran medida por el apoyo y la colaboración de las familias, por el apoyo y la colaboración de la sociedad en general que se ha volcado con nosotros. Ha sido una marea solidaria que nos ha reforzado y que nos ha ayudado de manera increíble. Y por el apoyo también, la dedicación y el compromiso firme, como te decía antes, de todos los profesionales. Sin estos condimentos, la situación hubiese sido francamente mucho peor. Nos consta además que en los pequeños pueblos donde hay esas residencias, bueno, pues ha habido un movimiento hacia ese corazón, hacia donde estaban esos mayores, y aunque no se podía pasar la puerta, pues siempre ha habido ese latido, ¿no?, que ha animado en tantos momentos de dolor y de pesar. Una última cuestión, María de los Ángeles. Decías al principio que nosotros no curamos, nosotros cuidamos. Hay mucha gente que se está planteando un cambio en el modelo de residencias. No estáis cerrados al cambio, desde luego que tiene que venir una reflexión, pero ¿por dónde debería de ir ese cambio y sobre todo por dónde tiene que venir la reflexión? Porque muchas veces decimos que en caliente mejor no tomar decisiones, ya lo decía San Ignacio, ¿no? En tiempos de tormenta no hacer mudanzas. ¿Por dónde tiene que venir esa reflexión, ese comienzo de abrir ese camino de cambio de modelo? Bueno, pues yo creo que tiene que venir, y comparto lo que acabas de decir, por una reflexión serena, tranquila, sabiendo que aún estamos en situación de máxima alerta y que vamos a seguir estándolo durante, parece ser que mucho tiempo, pero creo que tiene que venir y tiene que ser fruto de una reflexión serena, tranquila, de contar con la experiencia y la opinión de expertos en la materia, de escucharnos fundamentalmente, y creo que el modelo, como decía antes, siempre está sujeto a cambios. En este momento quizá lo que vaya a motivar el fortalecimiento, algún cambio será la situación de pandemia que estamos viviendo, pero creo que pasa porque haya una reflexión serena, profunda, sincera y comprometida entre la parte social y la parte sanitaria, y que de ahí emanen nuevas fórmulas o nuevas propuestas que podrán tener que ver con una coordinación distinta o más específica entre atención primaria y los centros residenciales, entre cómo gestionar consultas externas a especialistas. Tendrá que ver con muchas cosas, pero desde luego en este momento manteniendo los niveles de protección y prevención, y en el más corto plazo hablando mucho y llegando a los acuerdos que seguro que llegarán para seguir cuidando con los medios necesarios y para seguir avanzando en pro del cuidado de nuestras personas mayores. Yo, si me permites, Ana, quería decir que tenemos una reflexión, y es que cuidar en estas circunstancias ha roto todos los esquemas conocidos. Estamos en una fase de, no sé si aprendizaje siempre, pero estas circunstancias hace que veamos o que sintamos más que necesitamos de una sociedad solidaria, con un sentido de la interdependencia, y tenemos que reformular todos nuestro paradigma vital. Podría ser una buena oportunidad para dar paso a una sociedad que se centre más en los vulnerables. Y teniendo claro que todos somos tan vulnerables, el cuidado no ha de ser ni un lujo ni una anécdota. Es fundamental para seguir siendo, para que podamos desarrollar todos nuestros proyectos de vida, pero todos, también el proyecto de vida de las personas mayores a las que cuidamos. Y sin olvidar, aunque parece que en este discurso, bueno, pues queda un poquito mal, que todo esto, todo este engranaje, aparte de un apoyo social y de un apoyo político, de una apuesta política por parte de las administraciones, tiene un coste económico,
que hay que pagarlo, que también genera muchísimos empleos. Estoy pensando sobre todo en el ámbito rural, allá donde hay una residencia, sabemos que hay una generación de empleo, un empleo además que consolida y que de alguna manera ataca esa despoblación, ese peligro de la despoblación, pero que todo esto hay que pagarlo, que hay que decidir las prioridades económicas hacia dónde van. Esto ya lo digo yo, María Ángeles. Bueno, te preguntaba al principio, para terminar ya, qué era lo que más os ha dolido, y ahora quiero terminar preguntándote con qué momento te vas a quedar de todo esto que hemos pasado, qué es lo que te ha hecho sonreír, qué es lo que te ha hecho decir, bueno, merece la pena. Bueno, fundamental, lo que me ha hecho sonreír, me lo preguntas a mí, te digo, de mi experiencia, ha sido tener el privilegio de ver muy de cerca la salida de la zona de aislamiento de personas que habían sido positivas y que después de unos días duros, de mucho cuidado y de muchos desvelos, salieron de esta zona, pasaron a la zona de las personas negativizadas, y eso fue una fiesta. Fue una fiesta por nuestros mayores, sus caras lo decían todo, dieron muestras una vez más de su enorme generosidad, porque nos agradecían a nosotros todo lo que habíamos hecho. Pero las gracias eran nuestras hacia ellos, por la paciencia, por el amor con el que nos trataban, aun en las peores circunstancias para ellos, porque han pasado mucho miedo. Entonces, verles tan contentos, ver a profesionales, algunos de ellos, algunas de ellas tan jovencitas, cómo han asumido este rol, esta responsabilidad, este cuidado y cómo les recibían al otro lado, ha sido lo más hermoso. Bueno, pues privilegiada que lo has visto, y privilegiados nosotros que hemos podido contar contigo y que hemos podido tocar, palpar parte de ese cúmulo de sentimientos. Muchísimas gracias, María de los Ángeles Sánchez, secretaria general de ACESCAN, por esta conversación. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, nosotros les dejamos ahora ya con nuestro vídeo final, hoy dedicado a la pérdida, al duelo, pero también a aquellos que siguen con nosotros. Si hay un sentimiento común en la sociedad española y a nivel mundial durante los 3 últimos meses, es el del duelo, la pena, la pérdida, la soledad, expresado de 101 maneras, cada uno acorde a su cultura, sus circunstancias, su creencia religiosa o ateísmo. Todo el mundo ha sentido en mayor o menor medida una sensación de duelo durante estos últimos meses. Una sensación que quizás ha pasado a un segundo o tercer nivel al abrirse puertas y ventanas y comenzar poco a poco a retornar a la normalidad, pero que sigue estando subyacente y que quizá ha tomado nuevos cauces de expresión como la crispación o el enfrentamiento. El duelo o el sentimiento de pérdida que experimenta la sociedad no tienen que estar necesariamente relacionados con la muerte de un ser querido, sino que aparece en tantos de nosotros que sentimos que hemos perdido abrazos, encuentros, que añoramos el contacto físico, que hemos asistido como espectadores al anuncio diario del número de muertes a través de los medios de comunicación. Además de hablar del duelo y asimilarlo, esta noche en Enfoque hemos podido conocer a una parte importante de aquellos que han sido protagonistas en este tiempo de pandemia, los profesionales que atienden las residencias de mayores de nuestra comunidad. Protagonistas muy a su pesar, sin pretenderlo, que han actuado no solo desde la profesionalidad, sino también desde el compromiso personal, teniendo siempre como referencia a los mayores, cuidándolos, queriéndolos, supliendo besos y abrazos, rellenando espacios vacíos, siendo palabra y escucha cercana. Una sociedad se puede medir viendo cómo cuida y respeta a sus mayores. En ese cuidado y respeto debemos estar todos, ahora más que nunca.